Los modelos lineales, como regresión lineal y regresión logística, nos permiten resolver un montón de problemas, pero vamos a ver qué límites tienen estos modelos, es decir, qué tipos de problemas no pueden resolver, cómo podemos aumentar la potencia de estos modelos. Entonces, la regresión logística y lineal, como decíamos, son herramientas simples, pero son bastante poderosas verdaderamente, porque me permiten realizar transformaciones arbitrarias entre vectores, en el caso de la regresión lineal, y además, en el caso de la logística, le puedo dar una estructura de distribución de probabilidad a la salida. Entonces, realmente son lo primero a intentar en cualquier problema. Y sus grandes ventajas son que son modelos de caja blanca, o sea que los puedo interpretar, puedo ver qué es lo que tienen adentro, y además, al utilizar una función de error para que el problema sea convexo, tiene una solución única que es fácil de obtener. Entonces, sin importar desde dónde empiece, la solución, el modelo final siempre va a ser el mismo o muy similar, más allá de algún tipo de tema numérico menor. Pero la desventaja que tiene es que hay problemas que vamos a llamar problemas no lineales que no los pueden resolver estos modelos. Entonces vamos a ver el concepto de separabilidad lineal que me ayuda a formalizar un poco esta diferencia entre los problemas lineales y no lineales. Entonces, sobre todo en el caso de la clasificación. Entonces, si yo tengo que clasificar acá en los ejemplos de estas dos clases, la roja y la azul, veo que arriba tengo ejemplos de problemas que son linealmente separables. ¿Por qué son linealmente separables? Porque yo con un solo hiperplano, con una sola recta en dos dimensiones, pero en tres dimensiones o en cuatro, vamos a hablar en tres un plano y en cuatro un hiperplano, que tiene una estructura lineal, yo siempre voy a poder separar las clases y con ese solo plano, con ese único plano, ya resuelvo el problema, ¿no? Aún en este caso que están bastante cerca los ejemplos, en este caso por ahí no están tan cerca, y en este caso por ahí hasta, en un caso extremo, tengo una recta que es completamente vertical, que muchas veces o sea, nunca va a poder ser perfectamente vertical por la estructura de la función de la regresión lineal, por ejemplo, pero puedo acercarlo bastante. Entonces, estos son casos de problemas linealmente separables, pero hay muchos problemas, y los más interesantes, que no tienen esta estructura, o sea, los ejemplos no vienen distribuidos así. Por ejemplo, tengo acá, este es un caso en donde están cruzados, por ahí los ejemplos, ¿no? Tengo distintas regiones de distintas clases. Acá tengo un ejemplo en donde por ahí no es tan, no se puede simplemente trazar un hiperplano y clasificar. Por ahí tengo que hacer que este hiperplano doble un poco, ¿no? Y este último caso es un caso más complejo todavía, en donde no tengo zonas específicas donde voy a poder decir, bueno, eh, hay una frontera única y con esa frontera única puedo separar las dos clases, porque están como mezcladas, las clases están mezclados los ejemplos de cada clase. Entonces, en estos casos voy a tener que tener, sobre todo en los primeros dos, otro tipo de modelo, en este caso, por ejemplo, un modelo que pueda separarme acá, que por ejemplo use dos hiperplanos para separar estas regiones, y de alguna manera utilice esa habilidad para entonces decir que estas dos son de la clase azul y estas dos de la roja. Acá voy a tener que tener una función que pueda doblar mi hiperplano o pueda representar esta curva, que sí puede separar perfecto a los ejemplos. Y en este caso, bueno, podría tener algo más curvo por ahí, podría ser que ayude en este caso, pero la realidad es que en este caso, aún teniendo algo que, alguna función más potente, va a ser casi imposible separar a los ejemplos, a menos que, bueno, mi frontera de decisión vaya por acá y dé toda la vueltita, dé toda la vueltita, dé toda la vueltita así, y medio que básicamente no encuentre una región grande donde tenga un montón de los ejemplos azules, sino que básicamente cada ejemplito azul podría ser como una mini región de mi clasificador, y lo mismo con las rojas. Y eso se podría hacer, pero tiene la contra de que va a hacer que mi modelo sea muy específico para estos datos en particular, o sea que los memorice
casi arbitrariamente y entonces no va a generalizar bien. Pero bueno, entonces son casos que me pueden tocar, ¿no? Estos que están, no tengo una sola frontera de decisión, acá puedo tener una frontera, pero tiene que doblar, no es lineal, digamos, la frontera. Y acá básicamente no existe una buena frontera, no existe ni el concepto, tengo que lidiar con esta ambivalencia, con este ruido en donde hay ejemplos que están muy, muy, muy cerca y son de distinta clase. Entonces vamos a ver en particular el ejemplo del XOR, se llama este problema, que es el que vimos recién. Acá lo veríamos con más datos, por ejemplo, con un montón de datos en donde tengo unos acá centrados en el 0, otros centrados acá en el, perdón, 0, 0, otros en el 1, 1, y estos son de la misma clase, y este está en el 1, 0 y este en el 0, 1, y también son de la misma clase. Entonces, la clase negra y la clase azul. Entonces, estos, como veíamos antes, no lo puedo separar con un hiperplano, ¿no? Y este fue uno de los problemas planteados allá por la década del 60, que no podía resolver uno de los primeros modelos de redes neuronales que se llamaba el perceptrón, y por eso en un momento se dejó un poco de investigar en este tema o se le hizo un poco de mala fama, porque si no podían resolver este problema que era tan simple, entonces cómo íbamos a confiar en este tipo de redes para solucionar problemas mucho más complejos, ¿no? Y si bien es cierto de que con una regresión lineal o logística, en este caso porque es un problema de clasificación, no puedo resolver este tipo de problemas, bueno, vamos a ver que vamos a ver una forma muy fácil de agregarle potencia a mi modelo para que pueda lidiar con estos tipos de problemas. Entonces, vamos con este problema, el del XOR. Tengo mis datos originales acá, que yo los representé con 4 ejemplos para que sea más simple de entender. Y lo que vamos a hacer es intentar de ver cómo lo podría resolver esto con un hiperplano, ¿no? Y fallar, obviamente, porque si yo pongo el hiperplano acá, ¿no? Codificaría los ejemplos de un lado con un valor positivo y los ejemplos de otro lado con un valor negativo, que luego la función sigmoidea de la regresión logística obviamente convertiría estos en valores 1 y estos en valores 0, ¿no? Pero bueno, acá para hacerlo más fácil simplemente estoy hablando de la salida del W por X, ¿no? Sería la salida de la parte W por X más B, ¿no? De la parte más lineal de la relación logística. Acá pasa lo mismo, ¿no? Tengo esta estrategia, obviamente tampoco me sirve. Esta estrategia que por ahí parece un poco mejor, no me termina de servir porque si bien me permite separar a este de estos dos, este también queda del lado positivo, con lo cual, bueno, acá clasificaría bien por ahí haciendo esto 3 de los 4, pero este quedaría mal clasificado, y lo mismo si lo hago de este lado, ¿no? Y lo mismo también, obviamente, si lo hago así o así. Entonces, queda claro que con un solo hiperplano esto no va a funcionar, o sea, una regresión logística no puede solucionar este problema de ninguna forma. Entonces, ¿qué es lo que puedo tratar de hacer? Bueno, voy a hacer dos regresiones, una atrás de la otra, en secuencia. Entonces, la primera regresión eh, va a utilizar en realidad dos hiperplanos. O sea, en realidad voy a estar usando dos regresiones y la primera regresión va a ser de dos hiperplanos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la primera regresión? Va a utilizar estos dos hiperplanos y me va a codificar de esta manera el espacio. Este hiperplano va a decir todo lo que está de este lado es negativo, todo lo que está de este lado es positivo. Entonces, esto lo vemos acá en la primera, el primer elemento de este código, ¿no? Que es un código con los signos. Entonces, este ejemplo por este vector me va a dar un valor negativo. Y este ejemplo por este vector me va a dar un valor positivo. Y este también, este también. Entonces, estos están todos codificados como positivos de este lado. Y lo mismo vamos a hacer con W2, pero al revés. W2 lo ponemos acá y mirando para este lado. Entonces, este ejemplo y este ejemplo tienen los dos positivos y este ejemplo tiene entonces el valor negativo. Entonces, como vemos, tenemos una especie de código en donde ahora pudimos codificar a los ejemplos azules como con digamos, combinando las salidas de los dos de x por w1 y x por w2, con más el sesgo si queremos, ¿no? Acá no lo incluyo para simplificar. Podemos codificar estos ejemplos así, como con dos valores positivos. No importa el valor específico, pero sabemos que son dos valores positivos. Y este lo vamos a codificar con un valor que es negativo y después positivo, y este con un valor que es positivo y después negativo. Entonces esto nos va a servir, por ejemplo, para, si yo veo ahora
estos ejemplos recodificados, y si este fuese el 0, 0, los voy a ver codificados de esta forma, en donde voy a tener en esta región a este ejemplo, en esta región a este ejemplo, pero estos dos ejemplos, como ahora son los dos positivos, van a quedar acá. Y si ajusto más o menos estos hiperplanos y los W y los B, me va a pasar de que, además de eso, van a estar suficientemente lejos estos de estos para que yo pueda hacer lo siguiente. En estos ejemplos transformados, hacer una regresión logística tradicional y separarlos, ahora sí, con un solo hiperplano. Entonces, como vemos, usamos dos regresiones logísticas y además, como particularidad, en la primera regresión logística, en realidad, es una regresión especial que va a tener dos hiperplanos para poder recodificar mis ejemplos de esta forma. De nuevo, si esto lo hiciera con un solo hiperplano, no funcionaría en esta parte, necesito dos hiperplanos. Entonces, vemos como de esta forma, aplicando dos regresiones lineales, vamos a poder resolver nuestro problema. Bien. Y lo interesante acá es que no estamos introduciendo otro tipo de función, otro tipo de modelo que no conocemos. Estamos simplemente reutilizando el concepto que tenemos anteriormente de regresión logística y lo aplicamos dos veces en sucesión, y de esa manera logramos un modelo que tiene una capacidad, como vemos acá, no lineal. Entonces, ¿cómo sería esto en términos de escribir los modelos? Bueno, tendría que hacer un modelo en donde tengo mis datos originales, le aplico el modelo de regresión, que este sería en caso, por ejemplo, el modelo de regresión podría ser lineal en este caso. Pues vemos que esto va a necesitar una cosita más, pero en realidad lo podemos pensar por ahora como un modelo de regresión lineal. Después tengo mis ejemplos codificados y esto le aplico una regresión logística. Entonces, desde el punto de vista de esta regresión logística, los ejemplos me vinieron bien ya separables linealmente, ¿no? Y desde el punto de vista de esta regresión lineal, no tiene que hacer una clasificación realmente, sino lo único que tiene que hacer es recodificar estos ejemplos para que la regresión logística los pueda clasificar bien. Y la regresión logística, una vez que hace esto y le aplica, por ejemplo, la función sigmoide, va a tener a los ejemplos codificados de esta forma, ¿no? Acá estos van a estar como cerca del 0, ¿no? Y estos van a estar cerca del 1, porque estos serán negativos, estos serán positivos. Entonces, de esta manera vamos a poder separar a los ejemplos, aunque que tengan una distribución no lineal las clases. En el caso de la regresión lineal nos va a pasar lo mismo. Yo puedo tener acá unos datos que no se pueden modelar bien con una función lineal. Entonces lo que voy a poder hacer es utilizar varias transformaciones lineales y luego combinarlas estas de alguna forma con dos regresiones lineales, ¿no? Y de esa manera voy a poder, combinando eh, estas funciones lineales, que las podemos ver como por partes, ¿no? Como que en esta parte necesitaría esta función lineal, y en esta parte esta función lineal, y en esta parte por ahí esta función lineal. Combinándolas de esa manera vamos a poder generar una función que sea no lineal, ¿no? Y acá tengo un ejemplo por ahí un poco más extremo de esto, donde tengo algo que sube, baja, y acá claramente una función lineal no me sirve para representar esto, pero bueno, si lo veo por partes, si puedo combinar estas cosas de una forma, ahí sí lo voy a poder hacer. Entonces, lo que vamos a tener que buscar es una manera de combinar estas regresiones individuales en una regresión más potente que pueda, sí, modelar bien mis datos, ajustarse bien a mis datos. Entonces, en resumen, los modelos de regresión lineal o regresión logística son lineales y me sirven solo para problemas linealmente separables. Cuando tengo un problema no linealmente separable, que son la mayoría de los que me interesan, los más interesantes en la práctica, generalmente suelen ser no lineales o tener eh, alguna característica no lineal. Para eso lo que voy a utilizar es una combinación de varias transformaciones lineales y logísticas, y de esa manera voy a aumentar el poder de mis modelos para que puedan atacar problemas no linealmente separables. Y eso es básicamente lo que llamamos en la práctica una red neuronal.